El libro de Isaías fue muy considerado por la secta del profeta apocalíptico Jesús y el propio líder, como por el cristianismo primitivo que emerge posteriormente, pero también por otra secta apocalíptica, dígase aquella que se retiró al desierto en las inmediaciones del Mar Muerto. De esta última tenemos las copias más antiguas de este libro y entre ellas la más valiosa, como es el Gran Rollo de Isaías, catalogado como 1Q, Isa y el apéndice A. El rollo está datado hacia el 125 de antes de la era común, es decir, esta fecha sería el terminus postquem, donde podemos asegurar que el rollo comprendería un solo corpus. En el rollo de la comunidad de esta secta, manuscrito catalogado como 1QS, en la columna 8 leemos lo siguiente. Ellos, es decir, los miembros de la comunidad, separarán sus viviendas de las viviendas de los hombres impíos y se adentrarán en el desierto para preparar el camino de él, como está escrito. Preparad en el desierto el camino de Yahvé, haced en el desierto camino recto para nuestro Dios. Esto es el estudio de la ley que él mandó por mano de Moisés y como los profetas han revelado por su santo nombre. La referencia, como está escrito, preparad en el desierto el camino de Yahvé, haced en el desierto camino recto para nuestro Dios, es una cita de Isaías 43. Es decir, la secta apocalíptica qumranita interpreta este pasaje como una profecía sobre la propia secta que se retiró al desierto para prepararse para los acontecimientos escatológicos. Este mismo pasaje de Isaías lo entiende otra secta apocalíptica como una profecía sobre su propio movimiento. En esta se entiende que se profetizó sobre Juan el Bautista, tal como se recoge en los evangelios sinópticos. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Según los escritos de esta secta, su líder Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret del libro de Isaías, asegurando que esas escrituras se cumplieron en su persona, y hoy día los creyentes están convencidos que el profeta Isaías profetizó con siglos de antelación que el rey persa Ciro les permitiría volver a los judíos a sus tierras después del cautiverio en Babilonia. Dice así el texto en Isaías 45, después de que el profeta pusiese en boca de Yahvé haber considerado a este rey extranjero como su Mesías, lo siguiente: por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. De hecho, no lo conocía, como así lo demuestra el propio cilindro de Ciro, donde el Dios que escoge a Ciro para liberar a las naciones del yugo babilonio es Marduk. Esta sería la concepción teológica por parte de la comunidad creyente que tienen del libro de Isaías. Los estudios críticos académicos, sin embargo, señalan varias dificultades con este libro. A grosso modo, se suele presentar el libro de Isaías como una colección de oráculos de tres autores quienes vivieron en épocas dispersas. El primero es identificado como Proto-Isaías y consiste de los capítulos 1 al 39. Este autor vivió en la época preexílica y es posible que recoja oráculos auténticos del profeta. El segundo autor se identifica en la academia como Deutero-Isaías. A este autor se le asignan los capítulos del 40 al 55 y debió ser de la época del exilio. Y por último, la academia presenta una tercera parte escrita por un tercer autor que fue testigo de la época post-exílica. A este se le asigna el epíteto de Trito-Isaías. Esto implicaría, por lo tanto, que la profecía sobre Ciro no es tal, ni el autor pretendió presentar profecía alguna, sino que el relato sobre Ciro es una explicación de cómo es que un rey extranjero permitió al pueblo elegido volver a sus tierras. Solo cuando posteriormente se pensó que esta parte del libro fue escrita por el profeta Isaías es que se le dio la calidad de profecía. Tenemos pues como mínimo a tres autores, pero la cosa no acaba ahí. Como ocurre con todo libro de la Biblia, a estos se les metió mano por unos y por otros a lo largo de la historia de la transmisión del texto. Así que, pese a que hemos identificado los capítulos 1 al 39 como pertenecientes al proto-Isaías, nos encontramos con los capítulos 24 al 27 como un añadido de otra mano. Estos capítulos se conocen como el Apocalipsis de Isaías y es una glosa post-exílica. Y por último, como siempre, os invito a que os suscribáis a mi canal YouTube DragonArt666
Allí puedo hacer vídeos más extensos, más detallados, con más fuentes. A vosotros y a vosotras no os cuesta nada y a mí me permite monetizar.